Gente, hago este pequeño aviso para notificar algo. Lo primero es que la expansión de dominio que van a ver del gallo, no es la definitiva, es más bien como un pequeño prototipo. Algo más es que el siguiente capítulo será uno bien jodido, ya que después de ese capítulo, las cosas se van a poner bastante interesantes, jejeje. Bueno, ahora ya sin nada más que decir, espero verlos luego en otro capítulo. Yuji Itadori, el ex recipiente de Sukuna, rey de las maldiciones, ahora mismo se estaba por enfrentar a una maldición de grado especial, la cual estaba viendo de frente, mientras el ambiente en todo el lugar empezó a sentirse pesado, ya que ambos emanaba una gran intensidad de emociones. Megumi, el cual estaba en un estado grave por culpa de aquella maldición de grado especial, en eso mientras poco a poco pierde la conciencia, siente como el ambiente en el lugar se tornó pesado por culpa de las miradas de ambos rivales. Ambos estaban preparados para atacar en cualquier momento, y ese momento llegó rápido cuando Itadori le dio un golpe de 1 pulgada a Beru imbuido con energía maldita, pero su golpe no fue uno normal, ya que era su puño divergente, el cual era de doble impacto. El golpe de Itadori fue tan fuerte, veloz, que mandó a Beru unos metros atrás, además de crear una onda expansiva por el golpe. Itadori no pierde el tiempo, ya corre a máxima velocidad para seguir atacando a Beru, pero este revuelve en sí después del golpe y ve a Itadori tratando de darle golpe, pero logra esquivarlo. Beru contraataca con un codazo en el estómago que hace sacar saliva a Itadori, para después tomar su cabeza y estrellarla contra el piso, y enseguida levantarlo y darle otro golpe en el estómago que lo manda lejos. Itadori se estrella contra una pared, pero se pone de pie rápidamente y empieza a curarse con su técnica inversa. Itadori, este desgraciado no se anda con juegos. Debo acabar con él lo más pronto posible, se dice en su mente mientras acaba de curarse. Itadori, una vez curado por completo, unos segundos después, Beru ya estaba de nuevo con él y le intentan dar un golpe a Itadori en la cara, pero este logra cubrirse poniendo sus brazos en X, aunque el impacto del golpe lo hace volver a estrellarse contra la pared, y una vez ahí Beru empieza una ráfaga de golpes a máxima velocidad contra Itadori. Itadori estaba acordado en este momento y no sabía qué hacer. Esta maldición lo estaba poniendo en aprietos y lo estaba empezando a sacar de sus casillas, pero no debía rendirse ahora, ya que muchas vidas estaban en juego, por lo que aprovecha un intervalo entre uno de los golpes de Beru para agacharse y poner su palma en el torso de Beru y aplicar el desmantelar. La técnica maldita de Itadori hizo sangre a Beru, el cual se creía un ser indestructible por su exoesqueleto, pero ahora había comprobado que eso no era así. Beru estaba sangrando de su torso y había sacado sangre de su boca. Itadori no desaprovechó el momento y le conecta un Black Flash en la misma herida donde lo acaba de cortar. La potencia del Black Flash fue tanta que Beru quedó noqueado de pie, por lo que Yuji empezó una ráfaga de golpes a máxima velocidad imbuidos con energía maldita, y algunos de estos incluso eran los golpes divergentes. Beru no se defendía ni hacía nada al estar noqueado totalmente. Itadori decide terminar con esto, así que lanza otro desmantelar el pecho de Beru. El desmantelar hace volver en sí a Beru, por lo que consiguiente corta el pecho de Itadori en diagonal desde hombro derecho hasta su cintura, y haciendo que Itadori choree sangre para después darle un Black Flash en el estómago que hace retroceder unos metros. Beru, al ver que su adversario lo estaba dando todo para acabar con él, decide revelar su forma verdadera alzándose en el cielo y liberar sus alas, mientras sangre de su espalda sale por liberar estas mismas. Un Itadori herido estaba caminando de poco hacia Beru, el cual se alzaba en el aire, mientras ahora en toda la cavidad se sentía una presión inmensa y terrorífica e indescriptible. Beru estaba liberando todo su poder ahora mismo, e Itadori solo podía ver cómo es que esa maldición se lo miraba desde arriba. No veía odio, rencor en su rostro, solo veía una cara de satisfacción, como si él hubiera hecho algo que Beru había estado esperando desde su nacimiento, el poder luchar con todo su poder. Itadori sintió la enorme cantidad de poder maldito que emanaba de Beru en este momento. Ahora mismo no sabía si estaba al nivel de Sukuna, pero sí sabía que a partir de ahora el enfrentamiento se volverá más sangriento. Beru desde arriba desciende a máxima velocidad para tomar la cara de Itadori y empezar a arrastrarla contra el pavimento. Después de eso, Beru se alzó por los aires mientras gira sobre su eje para terminar lanzado a Itadori vía abajo, y este último atravesado varios edificios para después quedarse incrustado en el pavimento.
Itadori ahora mismo estaba sangrando de su cabeza mientras poco a poco se va curando nuevamente con la técnica inversa. Mientras poco a poco se va curando, Itadori da una sonrisa ya que acaba de descubrir algo que le puede llegar a dar la ventaja en este combate. Beru llega a donde había caído Itadori para ver cómo este se levanta curado, y esto hace que una sonrisa muy imperceptible se forme en el rostro de Beru, pero cuando da un primer paso para volver a atacarlo con su velocidad, Beru siente algo, como algo de él se hubiera separado de su cuerpo, y cuando volteo a ver a sus lados nota que sus brazos fueron cortados, para después ver al frente y ver a Itadori con ambos brazos extendidos, y haciendo una acción con sus dedos apuntando a él. Itadori había usado la sangre perforante sin la necesidad de juntar sus manos, causando que Itadori corte los dos brazos de Beru con la velocidad y potencia de su ataque de sangre, pero esto no termina ahí ya que rápido junta ambos brazos para usar nuevamente su ataque de sangre perforante. Beru al notar esto regenera sus brazos con su energía maldita a tiempo para esquivar por poco la técnica de Itadori, y con su velocidad nuevamente se pone atrás de Itadori para rebanarle la cabeza con sus garras, pero Itadori logra bloquearlo ya que se da la vuelta para que en vez de su cabeza sea cortada sea su brazo izquierdo, para enseguida conectarle un Black Flash a Beru en todo el estómago, que al ya no tener su exoesqueleto logra sufrir más daño. El golpe hace que Beru retroceda unos metros a Itadori. En ese momento Itadori siente una sensación extraña, era como si hubiera entrado en un estado de éxtasis gracias a que el Black Flash que dio fue más fuerte de lo usual, haciendo que Itadori recupere un poco de sus reservas de energía maldita y recuperando su técnica inversa y por consiguiente lograr regenerar su brazo. Una vez regenerado su brazo corre hacia Beru para atacar con su brazo regenerado conectado un Black Flash en su costado, para después volver a conectar otro Black Flash con su puño derecho en el pecho de Beru. Itadori nuevamente estaba logrando conectar varios Black consecutivos. A pesar de que Beru ahora está más veloz, también era más débil, ya que al no tener su exoesqueleto cuerpo estaba mucho más expuesto, además de que como estaba recibiendo varios Black Flash le estaba costando contraatacar. Itadori nuevamente le conecta un Black Flash haciendo una patada alta en toda su mandíbula. Beru queda muy expuesto después de esto, por lo que Itadori lo aprovecha y le lanza un desmantelar el centro de su pecho, pero antes de hacerlo su brazo derecho es rebanado enseguida. Beru se había recuperado con su energía maldita y con su velocidad logra rebanarle el brazo derecho a Itadori antes de que este aplique el desmantelar en él, para consiguiente cerrar su puño y conectarle un Black Flash a este en toda la cara, que lo manda a volar unos metros atrás. Itadori logra frenarse en seco para después ponerse de pie y lograr evitar nuevamente un ataque de Beru a máxima velocidad. Seguido de esto toma el brazo de Beru y aplica el desmantelar cortándole nuevamente un brazo. Pero Beru no se queda ahí, lo ataca con una patada romana que hace retroceder a Itadori. Beru usa su energía maldita para curarse, e Itadori nuevamente aplica rituales inversos para sanar sus heridas y regenerar sus partes perdidas. Ambos estaban totalmente cansados a este punto, pero a ambos aún les quedaban trucos bajo la manga, además de que aún tenían bastante energía maldita por los Black Flash, y ambos lo sabían, y es por eso que mientras se veían cara a cara, alzan sus brazos para después hacer una pose con sus manos y decir al mismo tiempo: Itadori / Beru, expansión de dominio. Ambos contrincantes habían expandido su dominio a la vez. En estos casos el dominio más perfeccionado es el que prevalece, pero ¿cuál de los dos dominios era el más refinado hasta ahora? El dominio de Beru era una especie de colonia de hormigas a la que llama reino de hormigas. En esta expansión de dominio miles de hormigas surgen del suelo y empiezan a decorar a su oponente de a poco, pero este dominio solo se usó una vez, y fue ante aquel otro monstruo. En cambio el de Yuji Itadori era uno imperfecto, o por lo menos eso es lo que creía Beru, ya que su dominio se estaba imponiendo al de Itadori y poco a poco el golpe seguro de la expansión de dominio de Beru estaba por hacer efecto. Pero había algo que Beru no se esperaba, y eso era que el dominio Yuji Itadori estaba empezando a ganar al suyo, pero esto se debía a un motivo, y eso era que Yuji Itadori estaba perfeccionando su dominio en este preciso momento, pero esto se debía más al motivo de que tanto Beru como Itadori tenía un dominio recién creado. Ambos dominios se estaban cancelando a la vez mutuamente, pero había algo más que nadie se esperaba, eso era que no solo ambos dominios estaban cancelándose, sino que también la propia cavidad se estaba empezando a romper de a poco.
por lo que el primero que se empiece a quedar sin poder maldito ganaría el choque de barreras, pero en ese momento el dominio de Itadori cae ante el de Beru. Por lo que en ese momento varias hormigas salen y se dirigen a atacar a Itadori, pero este último al ver que había perdido el choque de dominios decide activar el dominio simple, anulando así el golpe seguro de Beru, y este último al ver esto decide ir a por ya que Itadori no puede usar su técnica ritual después de expandir su dominio, pero Itadori estaba esperando justamente esto en dado caso de que su dominio perdiera y una vez Beru se acerca a él Itadori lo recibe con un golpe divergente al estar enfrente de él, para después darle una patada alta la cual se había convertido en un Black Flash, pero cuando hace esto desactiva su dominio simple y las hormigas deciden sacarlo, pero Itadori empieza a acabar una a una con todo lo que tiene mientras escapa de estas. Beru se había recuperado del Black Flash de Itadori y nuevamente se dirige a atacar a Itadori, pero Itadori lo estaba volviendo a esperar por lo que logra esquivar por los pelos otro corte de Beru, pero enseguida toma su brazo y después lo golpea nuevamente en el pecho con otro Black Flash que lo manda a estrellar contra sus hormigas, y esto no para ahí y nuevamente va contra él y lo toma desprevenido para conectarle otro Black Flash. El impacto fue tal que el dominio de Beru colapsó y antes de que Beru pueda atacarlo nuevamente Itadori decide apostamos todo, por lo que decide nuevamente expandir su dominio y con esto acabará todo. Itadori logró conseguir la suficiente energía maldita gracias a que hizo un voto vinculante, el cual a cambio de conseguir la mayoría de su energía maldita, los golpes seguros de su dominio pierdan potencia en los 2 minutos que dure su expansión de dominio. Itadori posiblemente acabe en coma o muerto después de esto, pero valdrá la pena, piensa para sí mismo antes de levantar nuevamente sus manos. Itadori expande su dominio, pero su dominio cambió al como era antes ya que ahora Itadori se encontraba en un bosque nevado, mientras estaba en un estado mejor que antes, y Beru de igual manera se encontraba en un estado normal, y sin ninguna herida además de ver a Itadori fijamente. Beru, ¿de qué se trata esto? Itadori, solo me gustaría decirte que si te rindes ahora, haré que tu muerte sea más rápida. Beru, maldito humano, ¿crees que me podrás ganar? Te asesinaré por tu insolencia. Itadori, ustedes son iguales. Itadori activa el segundo efecto de su dominio y ahora el lugar cambia a unos diferente. Ahora el lugar era un bosque carmesí y el suelo pasó a un lago de sangre y ambos rivales se ven en su estado de su pelea. Beru intenta atacar a Itadori pero la sangre del lago atrapa a Beru y evita que Beru se mueva y en eso varios cortes de sangre e invisibles empiezan a cortar a Beru sin parar. Poco a poco Beru estaba quedando como picadillo. Después de 2 minutos el dominio de Itadori colapsa y de igual forma la cavidad en la que estaban peleando también se destruye, liberando ese lugar y cuando los seres etéreos de esta zona expuestos al mundo real empiezan a desintegrarse de a poco. Por su parte Itadori el cual estaba sangrando de la nariz y de los oídos se acerca a lo que quedaba de Beru que poco a poco se desintegra en el lugar. Cuando lo ve en ese estado no puede evitar sentir odio pero también siente un poco de pena por aquella maldición. Beru, no creas que esto ha acabado, aún quedan más de mí, y más fuertes, Itadori. Pues que vengan, los mataré de a uno en uno, ese es mi destino en este mundo, Beru. Tú, estás destinado a sufrir. Con estas últimas palabras Beru la maldición de grado especial termina por desintegrarse y sus cenizas se las lleva el viento, e Itadori solo ve esto con satisfacción, aunque nota como su nariz y orejas empiezan a sangrar. Esto se debe a que había hecho lo mismo que su profe Gojo en la pelea contra Sukuna, había destruido la parte de su cerebro donde se guarda sus técnicas rituales y la regeneró con su técnica inversa. Ahora mismo Yuji Itadori había ganado ante su primera maldición de grado especial en este mundo, y había salvado a sus amigos y hablando de esto se empieza a escuchar un pequeño zumbido y cuando voltea a ver de dónde viene, ve que eran Su Yuan, Kingiri, Eien, Soukaku y Arumasa que venían hacia él. Al verlos Itadori da una sonrisa antes de desmayarse y caer al suelo por sus heridas internas. Itadori se había esforzado más de lo debido y pagó las consecuencias de esto, mientras Yanagi fue en busca de su líder Miyabi a la cual encontró caminando con ayuda de su espada, a la cual usaba para apoyarse y poder caminar. Yanagi, jefa Miyabi. Bastante preocupada por su jefa. Miyabi, estoy bien, ¿cómo está el chico? Yanagi,
El chico pelinegro está siendo trasladado a un hospital, y el chico Itadori, no lo sé, ya que vine a buscarla a usted, Miyabi. Ahora mismo Itadori, se podría convertir en la salvación de este mundo, así que hay que cuidar de él. Señor, creo que Beru ha sido asesinado. Nombre: desconocido, grado: desconocido, técnica maldita: desconocida. Se lo merecía. Después de todo, andar retando a todo lo que se enfrente le iba a traer consecuencias. Nombre: desconocido, grado: desconocido, técnica maldita: desconocida. Meruem: supongo que eso es cierto, Null. Supongo que te tocará averiguar quién mató a Beru, y tráelo ante mi Null. Yo. ¿Y por qué no va Metal? Metal: porque yo tengo mejores cosas que hacer, idiota. Null suspira: de acuerdo, iré a ver quién fue el que asesinó a Beru y lo traeré aquí. Meruem: perfecto, ahora iré a conseguir más fuerza alimentándome de esos etéreos. Metal: y yo iré a crear más sub.